¿Qué tal, amados? ¿Cómo están? Yo estoy gozoso, me estoy lleno de gozo por estar aquí, afligido, pero afligido de esas aflicciones donde el Señor dice: voy a cambiar tu aflicción por el gozo de estar conmigo. Y bueno, doy gracias a Dios de ver a nuestra hermana Chelita, que está aquí con nosotros, y doy gracias a Dios que la veo fortalecida, la veo bien, ¿sí? Alguien por ahí dijo que la ve guapa, pues yo la veo muy bien, la verdad. Acabamos también en San Luis Potosí de vivir un proceso pues similar, ¿verdad? El año pasado, casi aproximadamente un año, tuvimos la pérdida de nuestra hermana Lupita, mi suegra, y alguno a lo mejor puede decir: ¡ah, se le murió la suegra, qué padre! Pero no, la verdad es que fue un dolor muy, muy grande, ¿verdad? Porque se afectó todo el núcleo familiar, a mi esposa, a mis hijos, a mi suegro, y, y nos hemos dedicado casi este último año a estar levantando la vida de Gabriel, porque para él, pues como él lo dice, fueron casi 56 años de casados, y que pues fueron muchas anécdotas, muchas cosas que vivieron juntos. Me preguntan que cómo está él. Le digo: yo lo veo bien, lo veo restaurado, lo veo fortalecido. Le acabamos de celebrar su 83 aniversario, ahora apenas este martes, ¿verdad? Estuvimos con él, cenamos con él, tratamos de que se sintiera bien, pero cuando alguien que no lo ha visto, cuando alguien le recuerda, ¿verdad?, sobre Lupita, pues obviamente él pues echa los recuerdos atrás y se le quiebra la voz, y de repente se queda callado, de repente reflexiona y empieza a hablar, y es un proceso para él, ¿verdad?, que hemos tratado de que lo viva intensamente. En el caso de nuestra familia, pues hemos tratado mi esposa tiene una frase, ¿verdad?, que ella, como hija de Lupita, dijo, le preguntó a Dios y le dijo que Dios le dijo: ¿cómo quieres vivir este proceso del fallecimiento de tu mamá? ¿La quieres vivir, así lo dice ella, como una hija de Dios o como una oveja del rebaño del Señor? Y entonces que ella le compartió al Señor y le dijo: Señor, quiero ser una hija de Dios. Dice: entonces levántate, tú sabes a dónde está, tú sabes lo que hizo en la vida y cómo me dio testimonio acerca de que Jesucristo era su Señor. Así es que, pues aún con el dolor y con la tristeza de que la gente nos preguntaba, teníamos que andar consolando a las hermanas, teníamos que andar consolando a gente que lo conocía, ¿verdad?, porque llegaban y lloraban y amargamente ahí se dolían, y mi esposa pues tenía que estarlas consolando. No te preocupes, mira, pues está en un mejor lugar mi mamá, y vamos a salir adelante, pero pues necesitamos de ti, necesitamos echarle muchas ganas, ¿no? Entonces ha sido difícil. Posteriormente, el fallecimiento de nuestro hermano Jaime, pues igual fue una situación que lo tambaleó a él, ¿verdad?, porque tenía una gran amistad con don Jaime, tenía una deuda de amistad con él. Platicaban mucho más ellos con don Jaime que su servidor, porque directamente ellos recibieron su llamamiento, ¿verdad?, de parte de Dios a través de don Jaime. ¿Sí? ¿Cómo es su proceso de ellos? Ellos, al principio, déjenme hablar de mi condición como persona. Yo me fui a radicar a la ciudad de San Luis Potosí del DF, me fui con mi trabajo, trabajaba para una empresa, ¿sí? Y conocimos al Señor en la Amistad Cristiana de México, y ahí fue donde oímos de don Jaime, que tenía un ministerio carcelario, ¿verdad?, y a veces lo escuchamos predicar ahí en la Amistad Cristiana. Posteriormente nosotros nos fuimos a radicar a la ciudad de San Luis Potosí, y en el desarrollo de mis suegros, en este caso de Gabriel y de Lupita, ellos se sembraron igual en la amistad cristiana de Linda Vista, y ahí ellos empezaron a apoyar el ministerio carcelario. Empezaron a ir, empezaron a conocer, empezaron a discipularse,
empezaron a servir, ¿va?, a través de las enseñanzas, y ellos les gustó mucho trabajar para el Señor a través del ministerio carcelario. Posteriormente, conocieron, bueno, ya se ligaron bien con don Jaime y con Beto, y una de las cosas que le preguntaba a Gabriel y a Lupita, a don Jaime, le decía, bueno, a ver qué pasa. Yo cuando pregunto por ustedes, pues me dicen que están en San Luis, que se fueron para San Luis, que se fueron a ver a sus hijos a San Luis. ¿Qué tiene tanto San Luis? Dice, bueno, pues están mis hijos, están mis nietas, eran las primeras nietas de ellos, y cuando nosotros nos fuimos fue un dolor muy grande para ellos, ¿verdad? Que yo a los 8 días de haberme cambiado a San Luis ya los tenía yo ahí visitándolos, ¿verdad? Y era de que cada mes o a veces hasta 2 veces por mes ellos trataban de ir a ver a las nietas, a tratar de ver a la hija, pero ellos pues tenían su trabajo en el DF, eran maestros de secundaria de talleres, y aparte tienen otra hija que es Gaby, que también ahí está trabajando como maestra, y de alguna manera eso era lo que los mantenía en el Distrito Federal. Después de un proceso aproximado de 10 años, más o menos, de que ellos ya empezaron a servir en las cárceles a través del proyecto de amistad y todo eso, don Jaime les hizo una propuesta a ellos acerca de por qué no se fueran a radicar a San Luis Potosí con el ministerio carcelario, ¿sí? Gabriel, mi suegro, se negó rotundamente, dijo, no, esto es imposible, no podemos, ¿verdad?, porque tengo aquí mi hija, todavía no nos jubilamos, es muy difícil. Mi suegra fue la primera que dijo que sí, ¿verdad? Lupita dijo, no, sí, nos vamos, pero entonces empezó un conflicto entre ellos, ¿verdad? Uno que sí y el otro que no. De hecho, desde 3 años que nosotros estábamos radicando en San Luis, mi suegra dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a comprar una casa aquí en San Luis, porque yo me voy a venir a vivir aquí a San Luis. Pero pues Gabriel no tenía sus intenciones de vivir en San Luis, ¿no? Más sin embargo, ahora que recibieron la propuesta de irse a servir como coordinadores en San Luis Potosí, pues como que se le movió el tapete. Y al mes o 2 meses de haber recibido la propuesta de irse a San Luis como coordinadores, Dios habló a la vida de Gabrielito y se puso de acuerdo con Lupita y le dijeron que sí, que sí aceptaban esta propuesta de irse a radicar a San Luis Potosí. De tal manera que ellos tenían que todavía eliminar problemas de sus jubilaciones. Gabrielito se jubiló como 3 meses antes y Lupita le faltaba como 1 año para jubilarse. Entonces decía, sí, mira, nos vamos, yo me quedo trabajando aquí, y a los 3 meses pido un permiso para yo irme. Dice, y Gaby, no, pues Gaby hay que se quede, ¿verdad? También ella no quería salir del DF, pero más sin embargo, después, al verse sola, también decidió irse a San Luis Potosí. Entonces llegaron ellos en el año, hace 18 años, en el 2001, ¿verdad?, ya con la propuesta de servir a Dios a través de las cárceles. Y en ese tiempo, mi esposa, su servidor, estábamos viviendo un proceso muy bonito en la iglesia donde estábamos trabajando, estábamos apoyando el pastoreo de la iglesia. Algunos nos decían que éramos los copastores, pero mi pastor de la iglesia decía, aquí no hay copastores, aquí hay pastor nada más, y los demás son líderes o los demás son ayudantes, ¿verdad? Entonces le digo, pues no, pues yo no tengo ningún problema, no tengo la intención de ser pastor, ¿verdad? Pero más sin embargo, los caminos del Señor se entretejen, ¿verdad?, de una manera que solo el que lo vive y el que se entrega, pues sabe lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En el tiempo que Gabriel y Lupita son llamados al ministerio y deciden irse a San Luis Potosí, en ese momento yo le dije a mi pastor, digo, ¿sabes qué? Voy a apoyar a mis suegros, ¿sí? Porque ellos vienen, no conocen bien la ciudad, los vamos a empezar a apoyar en el ministerio carcelario y de alguna manera pues ellos necesitan este apoyo. Y pues no me dijo que no,
al contrario me dijo, no, sí está bien, es que se vengan aquí a ministrar también a la iglesia. Pero cuando yo empecé a apoyarlos, inmediatamente me empezó a recelar, ¿va? Porque estaba yo invirtiendo más tiempo en el ministerio de la cárcel, porque estaba yo apoyándolos, estaba yo yendo a visitar las cárceles, había un ministerio carcelario en la iglesia, pero yo no iba con el ministerio de la iglesia, yo iba con mis suegros. Entonces de alguna manera pues empezó a abrir un conflicto ahí, ¿sí? El cual llegó un día y me dijo, ¿sabes qué, Víctor? O te decides, o apoyas a Gabriel, o apoyas el ministerio carcelario de la fundación, o te quedas con nosotros. Le digo, no, pues no me pongas en ese aprieto, ¿verdad? Porque número uno es mi familia, no la voy a abandonar, es mi suegro, es mi suegra, ¿va? Y ellos necesitan mi apoyo, ¿va? Si tú me pones esa limitante a mí, le digo, pues prácticamente, le digo, o me estás corriendo de la iglesia, ¿sí? O me estás diciendo, pues dedícate a hacer lo tuyo. Y entonces yo orando con el Señor, me puse a cuentas con Dios. Yo era el que iba a las reuniones pastorales, era el que programaba los cultos, era el que programaba los cursos en la iglesia. Entonces, pues de alguna manera Dios me dice, hijo, este es tu tiempo para que tú empieces a servirme fielmente al Señor. Yo dependía de mi trabajo en ese tiempo, mi trabajo de arquitecto que también tengo, y pues tenía yo que decidirme a servirle a Dios o sujetarme, ¿verdad? Quedarme en la iglesia, pero al igual afectaba yo a mis suegros. Y entonces Dios puso que apoyara yo a Gabriel y a Lupita, y pues le di las gracias al pastor. Y nos dedicamos a partir de ese momento a trabajar a través del ministerio carcelario, pero había dos situaciones. El trabajar en el ministerio carcelario es trabajar con la gente adentro, ¿verdad? Que eso es lo que les fascinaba a Gabriel y a Lupita, trabajar adentro, estar ahí con los internos, llevarles las clases, llevarles alimentos, llevarles cosas, ¿verdad? Para que ellos se sintieran cómodos, a gusto, ¿sí? Y la otra situación era las familias que ellos tenían, pues que eran externas. Entonces hicimos una propuesta, le digo, bueno, mientras ustedes apoyamos internamente, nosotros vamos también a ver a la gente de afuera. Y empezamos a visitar a las familias por fuera, ¿sí? Y nos dimos cuenta que había una necesidad también muy tremenda, porque había procesos de desintegración muy fuertes. Entonces nosotros empezamos a trabajar con la gente afuera, ellos internamente, apoyados también por nosotros, ¿verdad? Pero llegó un momento que nos dimos cuenta que también alrededor de esas familias que se estaban desintegrando, hay otras familias que no tienen una circunstancia de estar metidos en la cárcel, no tienen a alguien en la cárcel, pero que también están viviendo un proceso de desintegración. Y entonces empezamos a trabajar con gentes que no tenían nada que ver con la cárcel, pero empezamos a llevar, ¿va?, la palabra de Dios a través de ellas. Y entonces surgió, ¿va?, la necesidad de hacer una iglesia, ¿sí? Y entonces nos dedicamos nosotros a seguir la iglesia, a trabajar la iglesia, y apoyamos también, ¿va?, el ministerio carcelario. Fue tan hermoso, ¿va?, para nosotros, que de alguna manera don Jaime, que lo conocimos, te digo, predicando, ahora lo conocimos ya personalmente, ¿sí? Porque nos invitaba mi suegro a este tipo de reuniones, cuando empezaban a hacer las reuniones ahí en Cuautla, o en, ¿cómo se llama? ¿Cómo? En Cocoyoc. En Cocoyoc, me acuerdo que íbamos ahí y nos decían, vénganse, porque vamos a ir al ministerio. Y ahí están, y como tenía mis hijas chicas, tenían como 10 años en ese tiempo, 8 la otra, pues dijimos, bueno, pues era casi tiempo de vacaciones, vamos a aprovechar y ahí que se diviertan las niñas, y aprovechamos, como que salimos de vacaciones y nos ministramos. Y empezamos a ir, ¿va?, apoyando a Gabriela Lupita, y para nosotros fue impactante empezar a recibir toda esta enseñanza, toda esta visión, ¿va?, de la fundación, a través de los estudios, a través de lo que Dios estaba desarrollando en el ministerio carcelario. Y entonces nosotros empezamos a trabajar con el material,
internamente en el Cerezo, pero también externamente. Y entonces esto nos empezó a abrir muchas puertas, de tal manera que dimos gracias a Dios que en el año del 2003, si no mal recuerdo, nos atrevimos a decirle a don Jaime que queríamos recibir, ¿verdad?, a todos los coordinadores de Fundación Emanuel, y organizaron un congreso carcelario, ¿no? Y ahí los recibimos por primera vez, ahí en San Luis Potosí. En aquella ocasión los hospedamos en casa y en la iglesia, que teníamos un local. Ahí pues se daban todas las conferencias, nos íbamos a comer al parque, ¿verdad? Hay un parque muy bonito que se llama Tangamanga, y ahí hacíamos las comidas, los desayunos. Ese mismo año surgió la necesidad de hacer uno de obreros carcelarios, y ese mismo año o el año siguiente, no me acuerdo, en septiembre se organizaron un camión del DF y algunos coordinadores de los estados, y fueron por segunda vez a San Luis Potosí. Ahí los recibimos igualmente en casas, y para nosotros fue una bendición muy grande, porque nos empezamos a empapar con todos ustedes, los empezamos a conocer. Algunas gentes empezaron, a los que los recibieron, a oírlos, sus testimonios, cómo Dios estaba trabajando con cada uno de ustedes en los diferentes estados. Y para nosotros fue una bendición en la iglesia, ¿verdad?, porque se fortaleció mucho, la gente empezó a apoyar y empezamos a desarrollar el ministerio de la iglesia, más básicamente ya con gentes que empezaron a creer, ¿verdad?, que debíamos de dar. Antes nuestras idas o nuestras celebraciones fuertes era que íbamos a ir a la cárcel el 10 de mayo, el Día del Padre, el día del interno, en Navidad. Y en ese tiempo pues la iglesia se sentía feliz porque cooperaban, organizábamos a la iglesia y nos íbamos y nos metíamos en el Cerezo. A todos los llevábamos y era para nosotros una gran bendición. La primera vez que fueron, yo me acuerdo que tuve mi primera desaveniencia con mi suegra, ¿sí? Porque organizando el trabajo que se iba a hacer en la cárcel, pues a mí se me hizo fácil pues sujetarme a las órdenes de don Jaime, ¿sí? Y don Jaime me dice, sí, Víctor, no hay ningún problema, mira, en el de mujeres, en el de hombres puede estar fulano y sutano, merengano, puede para allá, y en el de mujeres puedes llevar a Conchita y a y al otro y así, ¿va? Y le digo, bueno, entonces cuando yo regreso y le digo, miren, pues unos vamos a hacer esto, vamos a ir para acá y otras van a ir para este lado. Entonces, pues que me doy cuenta que Lupita se había enojado conmigo, porque yo había decidido, quién se fuera con las mujeres y quién se fuera con los hombres. Digo, no, yo no decidí, yo me sujeté a don Jaime. Pues tenías que haberte sujetado a mí. Y entonces dije, no, pues discúlpeme, pero pues así ya está. Si quiere yo le digo a don Jaime que no, ya así dijo don Jaime y así lo vamos a hacer. Pero eso dio pauta, ¿verdad?, para que en ese momento hubiera una molestia, ¿verdad?, porque aparentemente yo había usurpado. Yo dije, bueno, quien debió de haberle preguntado era Lupita. Pero ustedes conocían a Lupita. ¿Qué le gustaba más a Lupita? Sí, pero ¿qué le gustaba? Cuando estábamos todos así organizados, y ¿qué le gustaba más? Saber qué les iba a dar de comer, cómo los iba a atender, dónde iban a estar. Sí, estaba ocupada en otras cosas, y cuando teníamos que organizar el servicio en la cárcel, pues ella no estaba en ese momento. Entonces pues yo dije, pues para mí es fácil, pues está don Jaime, pues le pregunto a don Jaime, ¿verdad? Y don Jaime pues vio a la gente que llevaba de liderazgo y dijo, pues fulanito. Pero bueno, me costó mucho trabajo hacerla reflexionar acerca de eso, ¿sí? Aparte porque pues somos familia y teníamos que comer juntos, ¿no? Pero gracias a Dios, después de un buen tiempo, de un buen proceso, ¿no?, nos volvimos a entender. 2013, que son 6 años ya, nos volvimos a poner de acuerdo. Bueno, Gabriel y Lupita
nos pusimos de acuerdo, se pusieron de acuerdo y ellos estuvieron echándole al cochinito porque querían bendecir la fundación, querían recibirlos a todos los coordinadores y nuevamente hicimos un encuentro carcelario, bueno, en este caso un congreso carcelario en San Luis Potosí, pero ahora sí lo llevamos a unas instalaciones porque nosotros ya estábamos en ese tiempo desarrollando encuentros personales. Tenemos ese lugar donde hacemos los encuentros. Y entonces, pues la verdad es un lugar muy bonito. Los que tuvieron la oportunidad de estar ahí se dieron cuenta, tenemos todo, tenemos accesos deportivos, las habitaciones, lugares donde compartir y el comedor, la cocina donde se puede trabajar todo. Y fue un lugar muy, muy especial, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues Gabriel y Lupita se echaron todo ese compromiso de recibirlos y de dar, independientemente de lo que hubieran podido dar de despensas que les daba muy poco en aquel tiempo, ¿no? Pero también lo recibimos con mucho gusto. Y esos eventos que hemos tenido en San Luis nos han ayudado a consolidar a la gente en la iglesia, nos han ayudado a fortalecer a la gente porque sirve, porque están al pendiente, porque reciben las enseñanzas, ¿no?, de otra manera, de la forma como los dan otros en otros estados, y los testimonios que hoy estamos escuchando, ¿no? El hecho de escuchar el testimonio, por muy mínimo que sea, el trabajo que están haciendo, el esfuerzo que cada uno de nosotros estamos haciendo, es muy importante, es muy impactante. No a todos nos llamó a hacer un centro de rehabilitación o a tener otro tipo, una iglesia, una congregación, pero la gran mayoría pues visitamos las cárceles y eso es el trabajo principal, es la columna vertebral, y eso es lo que fortalece, ¿verdad?, la vida de cada uno de nosotros. Para nosotros ha sido muy, muy hermoso poder colaborar, poder ser parte de esta familia. El que debería de estar hoy agradeciendo eso es Gabriel, y reciban sus saludos. Me pidió, ¿verdad?, que por favor les transmitiera eso. Le puedo decir que se hubiera quebrantado, ¿verdad?, el verlos a todos aquí reunidos, el que ustedes les saludaran, porque esa es una de las cosas que le afectan todavía, cuando ve a alguien y le dice, ay, no sabíamos, pero mira, estamos contigo. No, pues en ese momento él pues se le quebranta la voz, a veces hasta llora, dependiendo de quién sea, y pues trata de levantarse, se pone muy pensativo y todo esto. Ahora que me vine yo para acá, ¿verdad?, él hizo un trámite ahí en Soledad de Graciano Sánchez, un municipio que está ahí conurbado con San Luis, ¿verdad?, porque quiere ir a ver a su hijo que está en Estados Unidos y su pasaporte está vencido. Entonces fueron ahí y a mi cuñada Gaby se le ocurrió decirle, papá, pues estamos aquí cerquita del panteón donde enterramos a mi mamá, vamos a verla. Y entonces pues se fueron a verla, y yo con mi suegro lo había insistido a que fuéramos a ver para que viera dónde, pues cómo estaba el lugar, y si quería que hiciéramos algún trabajito ahí, ¿verdad?, para que no estuviera nada más la pura placa. Y siempre se había negado, y entonces se fue con Gaby, y no, pues los dos llegaron en un mar de llanto, ¿no? Sí, es más, hasta me dice mi esposa, dice, cuando estaban platicando con ella, le dije a tu hermana, dice, hazte para allá, porque voy a platicar con mi Lupita, como si fuera posible, ¿verdad? Pero eso es lo que él trae, ¿verdad? Cuando él no trae el recuerdo, ¿verdad?, de Lupita, siempre saca cosas. Aquí comimos con Lupita, aquí nos metimos a hacer esto, aquí hicimos aquello. Y nosotros pues lo vamos llevando, lo vamos tratando de sacar adelante, ¿verdad? Yo creo que por eso también él, cuando le dije de esta reunión, me dijo, sí vamos. Pero el último día que ya teníamos que decir a qué horas vamos a salir, cómo nos vamos a venir, me dijo, ay, ¿qué crees? Tengo un compromiso, tengo que ir a ver lo del pasaporte. Le digo, bueno, ni modo. Entonces, pero reciban un saludo de él, los ama mucho, los quiere mucho, él sabe que está. Y con relación al trabajo que estamos desarrollando ahorita, ustedes saben que Lupita también vivió un proceso de enfermedades, de una enfermedad que se llama cistitis, y esta es una enfermedad que es el sistema inmunológico ya no produce las defensas hacia su vejiga, en el caso de ella.
Entonces su vejiga se llenaba, se agrietaba internamente y entonces pues sangraba internamente, había infecciones, había dolores, había mucho ardores, y entonces ella se incomodaba, se sentía muy mal, la tumbaban, ¿no? Entonces le hacían tratamientos, una especie de recubrimientos internos, pero yo lo interpretaba de esta manera: haga de cuenta este muro, le damos una pintada, pero el tiempo, el trabajo, por ejemplo, si hay alguien que, no, me gusta tener las paredes limpias y lo lava, pues al rato del tiempo pues ya está desgastado. Entonces se abría ese recubrimiento y nuevamente batallábamos con la enfermedad. En el viaje que hicieron, ellos hicieron un viaje de descanso, fueron a Tampico. De regreso ellos tuvieron un accidente, el cual fue fatal para la vida de Lupita, y entonces ahí venía un proceso de restauración para mi suegro, porque él venía manejando. Entonces él se sentía culpable, ¿verdad?, de que por causa de que él no fue hábil para manejar, pues tuvieron el accidente y el fallecimiento de mi suegra. Pero el trabajo que hemos hecho con él es realmente que pues Dios tiene todas las cosas en su orden, y sabemos perfectamente que era el tiempo para que ella pudiera estar en la presencia del Señor, ¿no? Entonces para nosotros fue muy, muy importante. Y ahora en este año, casi este año, hemos estado restaurándole, motivándole. Tenemos 2 grupos de alcance de la fundación, trabajamos los martes y los miércoles, ¿verdad? No hemos podido penetrar otra vez en la cárcel, por lo mismo que no se ha decidido Gabriel de querer entrar. No quiero tener problemas con él, no quiero que me diga, ya me brincaste, ya te fuiste a meter a la cárcel, no me dijiste, ¿verdad? Porque yo sé que no quiero esto, pero yo sé que va a llegar el momento que nuevamente vamos a retomar esto, ¿sí? Yo espero que en este mismo año ya empecemos a ir nuevamente a la cárcel y estemos ahí. Lo que nos ha ayudado mucho para restaurarnos, tanto a mi familia, a mi esposa, a Gaby, a Gabrielito, es que, ¿verdad?, hemos tenido que buscar la presencia del Señor, ¿verdad? De hecho, Dios nos dice que debemos de buscar estar en su presencia. Él quiso estar presente con nosotros. De hecho, ¿por qué lo alabamos? ¿Por qué alabamos a Dios? Porque alabando a Dios hacemos posible que Él esté en medio de nosotros. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Él está en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué nos congregamos? Porque si nos congregamos, hacemos posible que Él esté en medio de su pueblo, ¿sí? Entonces hemos aprendido, ¿verdad?, que la presencia de Dios es muy importante para nosotros estar en ella. Ahora, lo que hemos aprendido también es que la presencia de Dios, hay 3 lugares en donde nosotros podemos encontrar la presencia de Dios. La primera, el lugar geográfico. El lugar geográfico es Medio Oriente, es el monte de Sión. Ahí Dios se hizo presente, ahí Dios se estableció, ahí Dios se manifestó. Y es un lugar geográfico. Algunos han tenido la oportunidad de estar en ese lugar geográfico. Beto acaba de estar el año pasado, creo. ¿Mande? No, sí, pero has tenido la oportunidad. Es un lugar geográfico, montañitas, lugares ahí históricos donde le dicen aquí estuvo Jesús, etcétera, etcétera. Pero ese es el lugar geográfico. El otro lugar donde creemos que Dios está es el lugar celestial. Él está en los cielos. Dice la Escritura que los cielos son el trono y la tierra es el estado de sus pies. Nosotros creemos que Dios está en los cielos, ¿verdad? Pero también está aquí en la tierra. Y el otro lugar, ¿verdad?, es el Sión, es el lugar de su presencia, es el Sión espiritual. El Sión espiritual es el que hacemos posible cuando 2 o más nos reunimos en su nombre. Él está en medio de nosotros. Entonces, cuando nos congregamos, tratamos de estar en su presencia. Ahora, ¿cuál es el resultado de poder estar en su presencia? 3 cosas que podemos nosotros reconocer que al estar en su presencia, nosotros vamos a encontrar. Salmo 16, versículo 11, nos dice qué es lo que tenemos como resultado de estar en su presencia. Y déjenlo, lo digo rápidamente para que usted también lo pueda caracterizar.
Salmo 16, versículo 11, dice: cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Sí? Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra para siempre. Tres cosas. Hace rato nos decía que el corazón debemos de buscar estar con el Señor para que nos diga qué es lo que nosotros queremos hacer, la visión que Dios nos está dando, el ADN que traemos dentro, pero estando en la presencia de Dios, Él nos va a decir por dónde vamos a caminar. No necesitamos otro consejo. Él nos va a decir qué es lo que debemos de hacer en el momento de estar en su presencia. Nos mostrará la senda de la vida. Dice la Escritura que Él ha hecho obras de antemano para que nosotros andemos caminando sobre de ellas. ¿Sí? Ya fueron establecidas desde tiempo atrás, para que cada uno de nosotros lo único que tengamos que hacer al estar en su presencia nos diga, ahora empieza por este lado, ahora sigue este camino, ahora haz lo que yo te estoy pidiendo de esta manera, ¿verdad? Como nos estaban diciendo qué es lo que debemos de hacer. Dice, encontrarás, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hemos aprendido a gozarnos. Dice el Salmo número 1, 3 características del hombre perverso, ¿verdad? Consejo de malos, camino de pecadores y en silla de escarnecedores. Esa era nuestra vida antigua de vivir. Nos gozábamos con el pecado, nos gozábamos en el camino de los malos, hacíamos todo lo que era malo. Pero recibimos a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo vino un cambio en nuestra vida. Y en ese cambio, ¿verdad? Él nos entrega la felicidad. Dice el versículo 2 del Salmo número 1, ¿verdad? Que nosotros vamos a encontrar deleite, ¿cuándo? ¿Va? Sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces Él pone delicias, ¿va? A su diestra. Cuando nosotros leemos la Escritura nos debemos de deleitar, nos debemos de gozar. Yo tengo el privilegio, y lo digo con mucho gusto, ¿verdad? No orgullo, sino con mucho gusto, que con mis hijos tengo un tiempo devocional. Todas las noches, antes de ir a dormir, todas las noches leemos la palabra de Dios. Y hoy, ¿verdad? Son ellos los que me preguntan acerca de tópicos de la iglesia, de lo que leemos. Oye, ¿por qué esto y por qué el otro? Y a veces ellos son los que me dan la respuesta acerca de los misterios que encontramos en la Escritura. Entonces, para mí, ¿verdad? Esta nueva generación de nuestros jóvenes, hace rato decía la Lisa, mis hijos son, ¿sí? Son mi prioridad, mi ministerio. Está bien, qué bueno. Pero estos hijos de los que tenemos muchos años de conocernos, ellos conocieron al Señor desde que son pequeños. Y a nosotros, siendo adultos, nos costó mucho trabajo entender la palabra de Dios, aceptar muchas veces el cambio que debíamos de hacer. Pero a ellos no. Ellos reciben la palabra, son esponjas, ellos se alimentan a través de la palabra. Entonces no coartemos nosotros esa libertad que Dios les ha dado para recibir la palabra de Dios, ¿sí? Y ayudarlos. Hay delicias cuando leemos la palabra de Dios. Dice también la Escritura, y en el Salmo 119, que hay delicias el cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Que hay delicia, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos están deleitados por estar en el ministerio del Señor? ¿Es un deleite estar en Él o no? ¿Es un deleite trabajar para Él o no? Entonces hay delicia, hermano, cuando te comunicas con Dios desde temprano o cuando te vas a dormir y le das gracias a Dios por todo lo que ha hecho, te deleitas en Él, te gozas en Él. De tal manera que Él ha cambiado aún nuestro lamento, ¿en qué? En gozo, ¿no? Yo llegué aquí y me sentía gozoso, me sentía de alguna manera alegre, ¿verdad? Por empezar a ver a cada uno de ustedes de cómo Dios ha esforzado ese trabajo en cada uno de ustedes, ver a sus hijos, ¿verdad? Yo el día de ayer le decía, tus hijos, tus niñas no vinieron, le decía, creo que a Veracruz, le decía, tus niñas no vinieron, y decía, sí, aquí están, y ya perdón por lo que va a decir, ya son señoritas, ya profesionistas, algunas de ellas, y ya vienen hasta con el novio. Le digo, tus niñas, pues los deja uno de ver, pero ellos siguen creciendo, se siguen desarrollando. Y lo más impactante y lo más hermoso, ¿verdad? Que están en las cosas del Señor.
que le están sirviendo a Dios. ¿En qué momento? Ellos, alguien decía por ahí, les vamos a entregar el ministerio, les vamos a entregar todo lo que Dios nos ha dado. Mi esposa le dice, ¿sabe qué? Mis hijos no van a empezar desde abajo. Mis hijos van a empezar en los hombros. Y desde los hombros los vamos a impulsar. Ellos no van a tener que picar piedra, ¿no? Sino que ellos ya van a tener de aquí para arriba. Entonces, ha sido un gozo para mí el poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Y recordemos, el servirle al Señor a través de este ministerio, vayamos o no vayamos a la cárcel, tengamos grupos o tengamos a un solo voluntario, eso es lo que nos da la oportunidad de estar delante de la presencia del Señor. Que Dios los bendiga mucho. Les amamos desde San Luis Potosí y espero que reciban una bendición muy grande próximamente. Gracias.